Buenas noches, con el gusto de siempre, les saluda Mario Hernández Sandoval. Transmitimos Panóptico desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Voy a abrir con unas líneas de una melodía que se llama Canción del Miedo. Son unas líneas de una estrofa que dice lo siguiente: soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas y soy esta que te hará pagar las cuentas. De la autora es Vivir Quintana. Muy buenas noches, pues si son tan amables en compartirnos su nombre y desde dónde pues nos están enlazando. Muchísimas gracias, señor Mario. Gracias a todo el auditorio. Mi nombre es Grisel Valderas Jongitud. Me encuentro en Playa del Carmen, Quintana Roo, y agradezco mucho este espacio para compartir más información que en un momento les vamos a dar. Hola, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Elisa Saldívar, licenciada en Derecho, activista y sobreviviente a violencia vicaria, y también me encuentro en Playa del Carmen, Quintana Roo. Bien, vamos a partir de un evento que hubo hace casi 4 días en Playa del Carmen, y el evento lo denominó Grisel Navidad Vicaria, y ella nos anticipa ahí en este video, que incluso lo pueden ver, está compartido en la página de Panóptico, en donde hay una serie de denuncias, hay nombres, hay cargos, hay acusaciones, y hay incluso una señora que comparte algo desgarrador, que le quitan a sus hijos o que ya la amenazaron. Entonces, pues por donde quieras empezar, Grisel, si tú lo consideras, yo te pediría que nos hablaras o nos definieras con tus palabras qué es la violencia vicaria. Muchas gracias. Sí, la violencia vicaria es un término que acuñó la psicóloga forense Sonia Vaccaro, y ella habla acerca de la intención de un agresor vicario que utiliza o instrumenta a sus hijas e hijos para dañar a la madre. Es un agresor que en su momento ya causó todo tipo de violencia en contra de la mujer, madre de sus hijas o hijos, y como ya la violentó económicamente, psicológicamente, emocionalmente, patrimonialmente, sexualmente, y a pesar de ello, esta mujer es resiliente y ha salido adelante y ha continuado en un empoderamiento progresivo, pues llega a la punta del iceberg, que es esta violencia vicaria, que es cuando se usa a los hijos con la intención de dañar a la madre. Y hablo de intención porque lamentablemente en Quintana Roo, como en México y muchos países latinoamericanos, se cree que la violencia vicaria va a ocurrir hasta que el agresor mata a sus propios hijos e hijas con tal de causarle un daño irreparable a esta madre, a esta mujer a la que quiere destruir. Entonces, Sonia es muy precisa en señalar la intención, porque para que llegue al infanticidio o al feminicidio de la madre o la inducción al suicidio de la madre por causa de todos estos procesos en los que como madres y mujeres nos vemos envueltas, hay una intención desgarradora a lo largo de este camino, y al ser nosotras madres en esta situación, pues desde hace ya varios años, en mi caso son 4 navidades, pues empecé a llamarle una Navidad vicaria, porque yo veía a la gente sonreír y felices fiestas y que pases con tus seres queridos, y para mí simplemente era una Navidad vicaria, y estamos bajo extrema tortura. Estamos siendo mujeres, madres torturadas porque nos arrancaron a un hijo, a una hija o a todos nuestros hijos e hijas, y simple y sencillamente no es una época de paz, no es una época de felices fiestas, y duele profundamente la felicitación cuando no hay motivos para celebrar absolutamente nada. Entonces el término Navidad vicaria fue algo desde el dolor, que lo transmitimos así, y lo único que hacíamos era publicar cada Navidad
pues todo el mensaje de amor a nuestros hijos, pero en esta ocasión quisimos hacer algo las madres que queríamos llevar allá afuera ese sufrimiento porque los jueces, juezas y magistradas se van de vacaciones, campantes, con sus aguinaldos, como si ya hubieran resuelto nuestros casos. Por ejemplo, el Poder Judicial siempre criticando y opinando que no debemos de manifestarnos o contar allá afuera lo que pasa en las audiencias, y sin embargo cuando ellos les quitan su dinero, sí lo hacen, se manifiestan, se ponen, se desgarran las vestiduras. Para nosotras la Navidad Vicaria aquí en Playa del Carmen fue una expresión de dolor profundo, tortuoso, porque no tenemos a hijos e hijas en esta época para celebrar, no tenemos nada que celebrar, y tristemente es algo que a nuestra sociedad le falta empatizar. Tal vez una persona en lo individual empatiza cuando está frente a mí, pero la sociedad como estructura no termina de conectar y empatizar con las madres en esta situación, y llevar la Navidad Vicaria afuera de juzgados familiares aquí en Playa del Carmen fue mostrar precisamente ese dolor. Llevamos una bocina, llevamos micrófono, dijimos a los jueces todo nuestro dolor y lo que estaba pasando, no utilizamos palabras altisonantes, nosotras nunca lo hacemos así, y sin embargo dijimos cosas muy fuertes, como por ejemplo, una de las expresiones que yo me sirve de desahogo es que ahí no hay jueces y juezas o magistrados o magistradas, son diablos con toga, porque precisamente en un caso en la Ciudad de México, una mamá se suicidó bajo esta extrema tortura, y a las juezas que llevaron su caso les apodan las juezas del diablo, porque no puede haber otro nombre para este tipo de personas que detrás de una toga lo único que hacen es proteger a un agresor vicario. Y ese es el sentido de la dolorosa, y aun cuando no estoy llorando, se me parte el corazón de decirles la dolorosa Navidad Vicaria, porque mañana es la cena de Navidad y mañana no vamos a estar con hijos e hijas. Cabe mencionar, quiero agregar a lo que comparte mi hermana de lucha, que este perfil de agresores vicarios viene repitiendo ciertas conductas delictivas en un núcleo familiar, es decir, hay violencia familiar. En esta violencia familiar vivimos la violencia física, emocional, psicológica, sexual, y posteriormente pasan a este cuadro de violencia vicaria. Estos agresores cuentan siempre con el apoyo de instituciones, de jueces magistrados que se suman a este perfil narcisista y los apoyan de alguna manera, llámelo machismo, llámelo patriarcado, como lo quiera llamar, se juntan, entonces juntos hacen un núcleo de violencia en contra de nosotras, y para nosotros es importante evidenciar que estas personas están cometiendo delitos constantemente y además están siendo ayudados y soportados por algunas autoridades, ya sea por hacerse los que no ven, los que no quieren trabajar, no se quieren sumar al caso, o los que de alguna manera reciben algún intercambio, ya sea económico o de algún tipo de interés. Entonces, es importante que evidenciemos esta violencia y cómo la podemos evidenciar a través de estos movimientos y a través de esas expresiones, estas protestas que muchos colectivos vienen y venimos haciendo. Elisa, eso que tú estás diciendo es a lo que también ustedes han denunciado, la violencia institucional. Efectivamente, es la violencia institucional que nosotros estamos viviendo constantemente por parte de ministerios públicos, fiscalías, jueces y magistrados. Grisel, en este evento que hubo ahí enfrente de la sede del Poder Judicial en Playa del Carmen, ustedes colocaron un tendedero en donde por una parte había información dirigida al pueblo y ahí mismo había otras hojas en donde aparecen jueces, juezas y magistrados. ¿Nos puedes explicar por qué figuran ahí? Incluso tú lo dices con el megáfono.
Así es. Nosotros en el mes de julio, hicimos el megatendedero con el apoyo de la fundadora de la Red de Víctimas Quintanarroense, la licenciada Ariadne Song Anguas, y se replicó en todo el estado este tendedero de deudores alimentarios y se le puso el mega tendedero Día del Cucaracho. Este tendedero nos ayudó mucho como ejemplo de algo que cuando pasa la gente que va a juzgados, sale y entra, se detienen a ver esas fotos o la información que colgamos con pinzas, tal cual, un tendedero de ropa con sus pinzas. Y por eso, en esta ocasión, en la Navidad Vicaria, quisimos replicar ese tendedero y en cada protesta que hagamos ante juzgados vamos a estar poniendo el tendedero porque es informativo. Había unos documentos que hemos subido al sitio web de mujeresmexico.org en donde informamos qué es la violencia vicaria, quiénes son los agresores vicarios, su perfil psicopático, narcisista, maquiavélico, que es lo que en psicología llaman la triada oscura de la personalidad, pero también informamos quiénes son los agresores institucionales. En este caso, como lo que decía mi hermana Elisa, cómo los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas y N cantidad de servidores públicos ayudan a estos agresores y están perpetuando la violencia vicaria. De hecho, la violencia vicaria no existiría si no fuera gracias a que la violencia institucional los mantiene a los agresores no solo protegidos, sino con nuestras hijas e hijos. Entonces, este documento es bien importante porque le llamamos Jornada de Prevención de Violencia Vicaria. Ahí se puede empezar a visualizar a la sociedad, se le puede comunicar cómo pueden detectar la violencia vicaria a tiempo. Y dentro de este tendedero también colgamos algunos agresores vicarios, obviamente con el artículo que habla de su presunción de inocencia, sin poner su nombre completo. Tenemos esta guía de nuestra vocera jurídica, la licenciada Song, y se les tapan los ojos a los agresores vicarios que ya están vinculados a proceso por violencia vicaria precisamente. Pero tenemos otras fotografías, ahí sí no se le tapan los ojos, se pone el nombre completo y el puesto, que son precisamente los agresores institucionales. Estos agresores institucionales que estuvieron en el tendedero de la Navidad Vicaria fueron, por supuesto, el magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, que tiene cola que le pisen por todos lados. Uno pone el nombre en el buscador y brotan como plaga las notas de prensa de diversos medios, no solamente en Quintana Roo, sino a nivel nacional, acerca del mal actuar, pero sobre todo de la pésima imagen que tiene, porque es evidente el cinismo con el cual se conduce. Incluso él fue mencionado en una de las mañaneras de López Obrador como miembro del cártel de la toga, cuando en su momento estaba haciendo de las suyas apoyando a pederastas, es amigo de pederastas. También se encontraba ahí el juez Martín Alberto Cetina Zavala. Este juez fue el que le regaló la custodia de mi hijo Matías al agresor y deudor alimentario de su progenitor. Esto fue desde el año 2020, pero a lo largo de estos 4 años, ya son 4 años, nos percatamos que las mujeres que iban llegando a la red traían este mismo tema de violencia vicaria y cuando les preguntábamos qué juez les dio o el depósito judicial temporal, Martín Alberto Cetina Zavala, su nombre brincaba como un juez que está perpetuando la violencia vicaria dentro de juzgados familiares en Solidaridad Quintana Roo y por ende es un agresor institucional. Y también se encontraba ahí, por supuesto, la delegada de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia, Greti, que igualmente en todo momento está al pendiente de que los agresores tengan todo lo que se pueda, que sea la red idónea, que se cuide que, por ejemplo, las mamás que visitan a sus hijas e hijos, que se mantienen en resguardo en la Procuraduría, las deja esperando, las cansa, toda esta dilación dolosa de procesos legales, pero también drenadas emocionalmente de ir a visitar a los hijos e hijas a una procuraduría donde te van a dar 20 minutos, bueno, ni la cárcel te da tan poquito tiempo, pues, para visitar a las mujeres privadas de su libertad. Procuraduría es peor y es una cárcel de niños y niñas llenas de piojos, donde una de las mamás de la red, Tesialis Matsayana, estuvo denunciando una y otra vez que su hija tenía piojos, que no la llevaban a la escuela.
Y no solamente ella, han sido varias mamás que han estado denunciando y protestando fuera de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Por supuesto, ella estaba ahí colgada. También se encontraba por ahí, creo que eran como los 3 principales, algunos otros servidores públicos y jueces, como también la jueza de Menegui, que ha sido violentadora de otra de las mamás en esta red, que ha estado con usted aquí en entrevista, de Aurora Aguilar. Entonces, así es, cada mamá tiene esta libertad de compartirnos el nombre, la fotografía de jueces y juezas que las han violentado, que les han negado sus derechos humanos, pero sobre todo que han violentado los derechos humanos de hijas e hijos. Entonces, este tema está tan arraigado en Quintana Roo que ya no vamos a hablar de que los jueces y las juezas y magistrados y magistradas no solamente no tienen la capacidad de entender qué es la violencia vicaria. El Poder Judicial ha estado publicando que se capacita y las personas que han capacitado no tienen la más mínima idea de cómo se litiga, como sí la tiene la licenciada Song, por ejemplo, que debería ser una persona a la que el Poder Judicial y la Fiscalía en todo el estado debería de estar pidiéndole que capacite en cuestión de litigio, ya que vienen personas o son personas que solamente de manera teórica les están explicando la violencia vicaria, pero no saben cómo se come, cómo se digiere, no tienen ni la más remota idea, pero además no tienen la voluntad de aprenderlo. Tenemos enlace con la psicóloga forense Sonia Vaccaro, tenemos enlace con abogadas y abogados que han logrado sentencias, como en Querétaro, sentencia a través de violencia familiar con agravante en vicaria. Tenemos contacto con colectivas feministas que han logrado grandes movimientos para visualizar la violencia vicaria y agresores vicarios que ya están presos y privados de su libertad por estos delitos que han cometido. Y el Poder Judicial, no entendemos dónde están los recursos. ¿Por qué están diciendo que se capacitan si son solamente capacitaciones teóricas que no tienen el más mínimo sentido? Porque para teoría lo vamos a ver en un libro, lo vamos a ver en internet. Tendrían que estar escuchando al psiquiatra Enrique Stola, que es experto en el tema de violencia de género. Entonces, la verdad estoy muy sorprendida porque estamos a 23 de diciembre. En el mes de marzo precisamente estuvimos manifestándonos afuera del juzgado familiar aquí en Playa del Carmen y la licenciada Song dejó precisamente la petición al Poder Judicial de que faltaban ludotecas. O sea, hablamos de recursos no solamente para capacitación en vicaria, hablamos de un tema global. Las mamás estamos siendo violentadas institucionalmente y criminalizadas en juzgados y no la pasamos en audiencias, una vida judicializada a nivel extremo. No hay ludotecas para llevar a nuestros niños. Nos dijeron, vamos a atender su petición. Eso fue en el mes de marzo, ya se acabó el 2023. Entonces, temas para abordar sobre las carencias, muchos. Y no estamos hablando de algo que desconocemos, estamos hablando de algo que vivimos todos los días porque andamos ahí en juzgados, no solo familiares, penales, que esa es también otra historia, se les están cayendo las lámparas. El juzgado penal tiene lámparas, peligro y alguien se le caiga en su cabeza y lo mate ahí, el techo se les está cayendo. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está quedando ese dinero? Además de lo que comentaba Elisa precisamente, hay favores económicos, no les basta con los recursos que le piden al gobierno, encima están recibiendo favores y recursos de los agresores y de sus abogánsters, les digo yo, porque no hay otra forma de llamarles, no tienen ética profesional. ¿En dónde está ese dinero? No se está notando. No hay un solo evento real académico con personas expertas que se esté llevando a cabo. Todo lo politizan y todo es para autoaplaudirse, levantarse el cuello, tomarse la foto. Parece que andan haciendo relaciones públicas y jamás nos mandan una sola convocatoria, invitación o notificación para que acudamos las madres a ser escuchadas con estas autoridades. La única autoridad que nos ha estado escuchando sobre la violencia vicaria fue en el año 2022, en el conversatorio de las madres víctimas de violencia vicaria aquí en Solidaridad, y fue Lili Campos. Es la única a ese nivel de gobierno que se ha sentado a escucharnos. Todas las demás autoridades nos han tenido que recibir por las gestiones y el litigio estratégico mediático que realiza nuestra abogada y defensora de derechos humanos Ariadne Song, pero no ha habido una autoridad que tenga la apertura
la humildad y la empatía de abrirnos las puertas, de hacer un evento real con capacitadoras y capacitadores expertos y expertas en la materia. Y es diciembre, ya vamos para el 2024, yo ya no puedo más, señor Mario, yo ya no puedo más, ya no sé qué va a hacer de mi vida, estoy agotada. A ver, Eh, Elisa, perdón, dígame. Sí. detengámonos un poco y hablemos de esta famosa capacitación. Nos dice Grisel que se quedan en lo teórico y no pasan a lo práctico. Más allá de que pasen o no pasen, a mí se me antoja de fantasía que no en una capacitación no capten lo que es la aplicación de la justicia con perspectiva de género. Sí. Yo te pregunto, Elisa, ¿o es que en verdad no entienden lo que les dan en la capacitación, o es que quienes imparten justicia funcionan estas personalidades en función de intereses de ellos? Es una Es pregunta. precisamente las autoridades que tenemos en la actualidad no están capacitadas para ser representantes y ejercer la justicia en México. Este es un problema que nosotros tenemos no nada más a nivel estado, nosotros tenemos a nivel nacional. Esta situación se presenta en diferentes estados, por eso es que se han empezado a generar estas colectivas, estos frentes como Mujeres México, Colectivo Ixtabay, mujeres que luchamos por nuestra libertad. Es importante generar este tipo de colectivas porque nuestras voces no están siendo escuchadas. Estamos siendo violentadas por las autoridades que no tienen para empezar, no son personas aptas para ejercer la justicia. Nos enfrentamos a un problema realmente crítico como país. En mi caso, yo he sido pues violentada justamente con esos actos de violencia vicaria, no nada más en Quintana Roo, sino también en Veracruz. A mí, el juez 10º de lo familiar de Veracruz, Gustavo González Lascano, fue quien me quitó a mis hijos. Entonces, el mismo agresor ha comentado que realizó apoyo económico para que esto sucediera. La situación, como tú lo comentas, esta es crítica. Sí es importante la capacitación porque sí hay personas dentro de este sistema que la verdad está un poco podrido, un poco mucho podrido. Hay personas que podrían llegar a tener la capacidad o podrían llegar a tener el estudio, pero no conocen de este tema. Además, es importante que todas las personas tengamos y juzguemos con perspectiva de género, todas estas autoridades. Pero sí estamos en una situación crítica, con una capacitación, ellos empezarían a poder saber y conocer sobre el tema. Pero si realmente se ejerciera o se capacitara personas o se contratara personas y dejaran de poner a personas porque son los primos, los hermanos, los amigos, los compadres dentro de este sistema judicial, otra cosa sería. Grisel, tú mencionaste el apellido de una jueza que, pues, en la unidad habitacional donde vive, donde tiene su residencia, es una persona, pues no quiero decir conflictiva, sino que, ¿cómo se llama? No acata las disposiciones o la normatividad que hay para todas las familias que residen ahí. Hace poco, en una entrevista, amenazó, cuando no son sus funciones, se fue tras de una señorita que trabaja en una caseta de vigilancia y su argumento para aventarle a la policía, que la aventaron a la caja del vehículo como si fuera un costal de papas podridas, ¿no? Y amenazándola con aventarle a migración. O sea, para eso sí tienen tiempo y para eso sí incluso usurpan funciones, pero no tienen Sí, tiempo para aplicar la justicia desde la perspectiva de género.
Así es, esta jueza no solamente realizó todos estos actos que usted menciona, sino también está ahí afuera el video compartido sobre cómo atacó a una mujer adentro de un gimnasio. No es un Sí, dicho, no es una tergiversación de hechos, es un video en donde esta jueza está empujando a una mujer porque se sube a una bicicleta cuando no la había apartado, es más, ni siquiera llegó, se ve no, claramente ella esto está en el platicando por video. allá. Así es, y yo le quiero compartir adicionalmente para esta jueza de Menegui que cuando el agresor vicario me quita a mi hijo, era deudor alimentario 5 años atrás por no pagar pensión. Se le vinculó a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones. Esta jueza le otorga a él, en este momento que él tiene a mi hijo, que ya que Martín Alberto Cetina Zavala le entrega la custodia de mi hijo, y luego Carlos Alejandro Lima Carvajal, magistrado, que no sé por qué le ponen ese título si no lo merece y definitivamente tiene todo para que sea desaforado, pues él le quita la vinculación a proceso por incumplimiento de obligaciones. Entonces, viene esta jueza y me impone una cantidad para pagarle pensión al agresor vicario. Ahora yo estoy obligada a pagarle pensión alimenticia a pesar de que está demostrado que el niño está manipulado, que ha sido vinculado a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones, que este señor está vinculado por violencia vicaria y esta jueza me impone el cobro de una pensión alimenticia sin haber investigado absolutamente nada, solo por petición del agresor, de manera inmediata. ¿Para qué ocurre esto? Para ayudarle al agresor que al cabo del tiempo que marca la ley, él me pueda denunciar por incumplimiento de obligaciones, porque él en mi caso, lo que hizo fue denunciarme con una falsa denuncia por violencia familiar en contra de mi hijo. Ahora que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ya se ha desistido 2 veces de la acción penal en mi contra, porque tiene elementos suficientes para no ejercer acción en mi contra y plena seguridad de que yo no cometí el delito de violencia familiar en contra de mi hijo, bueno, el agresor a fuerza me quiere encarcelar y si no lo hizo por violencia familiar, que todavía está en veremos porque corro el riesgo de ser encarcelada porque me van a llevar a un juicio injusto, bueno, también está buscando cómo generar otro delito en mi contra, otro delito para encarcelarme. Ese es su único deseo, usar a mi hijo para seguir viviendo de manera parasitaria. Actualmente él es mantenido y vive de manera parasitaria de su concubina, que es la que trabaja. Este es parte del perfil del agresor vicario. Es un ente, porque no se le puede llamar un ser humano. Quien es un ser humano no le arrebata el hijo a una madre, menos sabiendo que es deudor alimentario, que lo dejaba plantado, que nunca se hizo cargo, y encima que lo usa para dañarnos a las madres, el agresor vicario también busca que se le mantenga a él. Y además no solamente van a pedir la pensión alimenticia que ellos en su momento se les impuso, son capaces, como en mi caso, de entregar los recibos de honorarios que le cobran sus abogánsters y quieren que nosotras paguemos la mensualidad de 25,000 pesos a 50,000 pesos, igual a mensual que le cobran sus abogados, para que nos sigan violentando. Ese es el pensamiento tan distorsionado, porque ya es una estructura de su personalidad, ya no es un trastorno que tenga solución o que tenga cura. Ese es el pensamiento distorsionado. Y todavía los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas dudan que sean personas que no son aptas para tener a nuestros hijos. Sin embargo, como son enmascarados en sociedad, cuando llegan con los jueces, pues se agachan, no, su señoría, yo solo quiero lo mejor para mi hijo. Y es bien triste que los jueces y las juezas les crean. Es triste porque habiendo ahí sí tantas capacitaciones para detectar la manipulación, para detectar el perfil del narcisista, ¿cómo es que no están siendo capacitados por psicólogas y psicólogos forenses con perspectiva de género y perspectiva de infancia? Simplemente no lo entiendo. Pero además el cinismo de publicar que lo están haciendo. Y aquí me gustaría agregar
que nosotras no vamos a detenernos, así como lo dijo mi hermana Elisa, vamos a seguir, las colectivas feministas nos estamos uniendo no solo a nivel nacional, sino también internacional. Elisa es una de las principales percusoras de llevar nuestros casos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y nosotras celebramos cada que una madre valiente como Elisa va y habla por todos los casos con autoridades internacionales. Esto es bien importante porque no nos vamos a quedar calladas, vamos a seguir. Ahora, Elisa, hemos escuchado, incluso aquí en Panóptico, a través de Ariadne o de las mismas víctimas, de que llega el que les quitó sus hijos y llega ante un juez, ante una autoridad con una fantasía, y eso es suficiente sin que presente pruebas, sin que presente, ¿cómo se llama?, documentación, audios, videos, nada más con que diga tal persona o mi ex o la mamá de los niños, no quiero ni decir, pero le inventa y la juez o la jueza les cree. ¿Esto no es corrupción? ¿O cómo hay que nombrarlo? Me parece que se le congeló su celular, así es. Bueno, entonces vamos a esperar que a lo mejor se va a tener que reconectar. Sí, pues yo le quiero compartir precisamente, señor Mario, en ese sentido, lo que hacen los agresores vicarios es estratégicamente denuncian falsamente a la madre. Con esa denuncia falsa, como usted dice, sin pruebas, sin hechos, más que solo por el dicho del agresor, corren con un juez familiar sin perspectiva de género, por supuesto sin perspectiva de infancia, que tenga cola que le pisen, ya mencionado como corrupto, y gracias a este juez o esta jueza es que logran el depósito judicial. En el caso de mi hijo, por ejemplo, Martín Alberto Cetina Zavala, le da el depósito judicial temporal solo para saber dónde está el niño, y esto sin haber investigado los antecedentes. Esta es la parte más triste, que con solo el dicho del agresor, ellos actúan en nuestra contra. Y nosotras entregando pruebas, peritajes, que no solamente arrojan que efectivamente estamos violentadas vicariamente, sino también institucionalmente, y ni así logramos salir de esta. En mi caso, mi hijo tiene un peritaje donde mi hijo declara, mi papá me pidió que dijera que mi mamá me pegaba, pero esto no es verdad. Y me llevó a una fiscalía en Quintana Roo para que lo declarara. Y esta es la parte más triste. Ya está por aquí Elisa. A ver, Elisa, mira, escuché tu pregunta, querido. Sí, la escuché. Okay. Sí, adelante, bueno, entonces, ¿qué lectura hay que darle a estos procederes, pues, sospechosos? Respecto a esto, es lo que te comento. Nosotros volvemos al mismo punto. ¿Cómo es posible que personas inocentes, como nosotros en este caso, con personas que ni siquiera tienen una prueba fehaciente del hecho que están argumentando, sean escuchados por las autoridades, y personas que han cometido delitos, con pruebas en mano, mujeres que van golpeadas, agredidas, la autoridad le dice, no, esto no va a proceder porque ya se te van a quitar, en 15 días se te quitan y bueno, ya no es? Entonces, ¿cómo es posible que a las personas las cachen en fragancia y no están presas? En mi experiencia, yo te voy a comentar esto. Yo estuve encarcelada por un delito que me fabricaron. El padre de mis hijos me fabricó el delito de corrupción de menores, acusándome, después de él tenerlo 2 años en sus manos, acusándome de haber hecho un hecho hace unos meses. Yo con pruebas en mano de que mis hijos no estaban conmigo y de que justamente él me estaba fabricando este delito porque yo en Veracruz le estaba ganando la custodia. Y casualmente, cuando yo le gano la custodia y él se va a amparo, se lo niegan, se va a revisión, se lo niegan, porque efectivamente hicieron un estudio de fondo donde se dieron cuenta con mis pruebas que todo lo que él estaba diciendo era mentira. Yo con todas las pruebas en mano las presento en Quintana Roo y no, para nada, no procedieron. Entonces, yo fui 6 meses. Yo salí por sobreseimiento, es decir, no había materia de estudio para mí.
para mi acusación, para mi delito, para mi encarcelamiento, y es, ay, perdón, nos equivocamos, 6 meses presa. Yo estuve presa y me di cuenta que gran porcentaje de las personas que se encuentran dentro del reclusorio de Cancún, Quintana Roo, son inocentes. ¿De qué nos está hablando esto? Esto nos está hablando, vuelvo a lo mismo, de un poder judicial, de un sistema completamente corrupto, completamente falso. ¿Por qué están presas? Porque eran la expareja del MP, la expareja del judicial, y les montaron droga, les montan delitos, fulanita va y las acusa de esto, le da un dinero al MP, a la policía, a la fiscalía, para que se lleven a la persona y las quiten del camino, y nuestras autoridades, a quienes nosotros les pagamos, nuestros funcionarios públicos de México, ayudan y cooperan para quitar a la persona del camino de esta persona que quiere hacer daño. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un perfecto fuera de trabajo, unos perfectos delincuentes. ¿Cómo me puedes decir que se llaman a esas autoridades si ellas ayudan a los delincuentes a hacer su trabajo? ¿Qué son? También son delincuentes. Ahora, no existe una ley que meta preso a la persona o que acuse o un delito que diga, bueno, la falsedad, sí es cierto, hay por ahí, se dice que hay, que cualquier persona que se presente e incurra en falsedad ante la autoridad comete un delito. Yo no he visto ninguna ejecución, ninguna sentencia para una persona que le miente a la autoridad. ¿Por qué? Porque evidentemente la autoridad no es engañada. La autoridad es parte y coadyuva en esta situación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un crimen perfectamente organizado, ¿no? De un perfecto cártel, como lo comenta mi hermana, ¿no? De diablos con toga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que, te voy a ser honesta, yo he perdido muchísimo la fe en las autoridades, porque obviamente es muy evidente que el trabajo que ellos hacen. En las autoridades estatales y las autoridades federales. Hemos tenido que recurrir a instituciones como la Organización Internacional de las Naciones Unidas. Nosotros nos tuvimos que ir a la ONU, tuvimos que hablar y presentarnos como representantes de muchas mujeres ante la Relatoría de Violencia en contra de las Mujeres y Niñas y ante la Relatoría de la Defensa de los Defensores de Derechos Humanos, porque no es posible que nosotros estemos siendo violentados, y lo más curioso es que no había ninguna queja de esta situación. Entonces, nosotros hablamos de lo que México está pasando, de que los ojos de nuestro poder ejecutivo federal no está, ellos están más preocupados por el Tren Maya que por lo que esté pasando. La situación es grave, porque nosotros pasamos de una violencia familiar a una violencia vicaria. ¿Y en qué termina esto? Eso termina en feminicidios. El mayor porcentaje e índice de feminicidios son realizados por las parejas, exparejas o una relación sentimental o algo que había entre un hombre y la mujer. Entonces, ¿en qué termina esto? Ahora, este tipo de situaciones, como lo comenta, nosotras porque pues hemos querido permanecer en esta lucha. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de volver a ver a nuestros hijos, de recuperarlos en nuestros brazos. Eso es lo que nosotros nos mueve y nos moverá. Nosotros estamos unidas y no estamos unidas a nivel Estado, a nivel nacional. Nosotros ya formamos parte de instituciones a nivel mundial. Entonces, no vamos a parar. Nosotros seguimos en lo dicho, tenemos prueba de lo que hablamos y vamos a hacer que las autoridades pongan atención y ojo a nuestros casos. Ahora, Grisel, en tu caso son 4 años desde que te quitaron a tu hijo. Ya recorriste instancias de la justicia. ¿Qué alternativas, qué caminos te quedan para seguir la lucha? Híjole, con el litigio estratégico mediático de Ariadne Song es que puedo estar aquí libre, hablando con usted, aquí con Elisa, compartiendo la información con las madres, manifestándome. Yo ya iba a la cárcel directamente, no había alternativa. Hemos recorrido las instancias jurídicas y utilizado los recursos que la ley permite, y aún así yo
no solamente ya perdí parte de la esperanza, yo ya no creo en las autoridades. Son una burla las autoridades de Quintana Roo. Están burlándose de nosotras las madres, pero esto no va a cambiar hasta que lleguen personas con verdadera autoridad. Ellos tienen el título, pero no son autoridad. Si fuesen personas con autoridad, con ética, con valores, pero sobre todo con un respeto verdadero por la vida humana, se involucrarían. Su toga sería honrada y sería respetada. Yo tenía un respeto por los jueces. Hoy los veo y me provocan asco, lástima. Son entes que se han quedado atorados, arranados en lo que ellos siempre han hecho porque así se han hecho las cosas. No, estamos ante seres que no han comprendido que están atentando contra la naturaleza misma de la humanidad. Mi hijo Matías hace 4 años fue arrancado del hogar materno y mi hijo ya no tiene una conexión conmigo, es irreversible. Mi hijo, cuando logramos conectar en convivencias en Secofam, que ese es otro infierno para las madres, porque ahí evalúan a los agresores y salen súper bien evaluados por personas que no tienen la más mínima experiencia del trato con agresores enmascarados. Están mintiendo y fingiendo en todas las pruebas y lamentablemente les están creyendo. Gente que no ha tenido verdadero trato con personas psicópatas. Entonces, a pesar de tener estas convivencias en Secofam, no me permitieron estar con mi hijo. Yo he pedido N cantidad de veces, por lo menos han sido 5 veces, y no es que más, que le he pedido al Poder Judicial convivencias, entrega, recepción, porque mi hijo, cuando está con el agresor, es exactamente como el agresor. Mi hijo, cuando podemos tener alguna convivencia, llega de pronto ese instante o esa chispa donde digo, ahí está mi hijo, ahí adentro está el niño que yo crié. Pero ¿de qué sirve si ya es todo este tiempo el agresor lo ha manipulado y le ha trastornado ya su mente y sus emociones? Aún cuando mi hijo pudiera tener una convivencia conmigo en un ambiente sano, con su hermano, porque él tiene un hermano de 6 años que está conmigo, su hermano Carlo. A pesar de eso, el daño es irreversible. Y esto las autoridades son indolentes, no lo quieren ver. Yo lo que veo aquí es que no va a haber de otra más que aprender a vivir sin nuestros hijos, porque yo no sé si logremos recuperar a Matías. Yo tengo estas redes sociales que se llaman Rescatando a Matías y le escribo cartas a Matías cuando ya logre tener redes sociales, porque cabe mencionar que a Matías, cuando lo puse en mi red de apoyo idónea, que era la red materna, yo le compré celular para que él pudiera comunicarse conmigo y con su papá. Obviamente el agresor no le permite tener celular, lo tiene incomunicado, completamente controlando todo esto, pero yo le dejo ahí estos mensajes para el futuro. Yo no sé si mi hijo regrese, porque lo que está ahí es el resultado de la manipulación del agresor vicario. Y lamentablemente las madres están viviendo esto. Las madres llegan a Secofam y es un camino muy largo. Yo tengo 9 meses en estas convivencias, pero en la realidad, durante los primeros 3, 4 meses, a lo único que iba era a que mi hijo me rechazara, me repudiara, me faltara el respeto, me cuestionara y me hablara como si fuera el agresor. Tienen los rasgos iguales, disparados, porque los manipulan. Y después las demás convivencias han sido una estira y afloja, terrible. Dice el Poder Judicial que nos va a dar terapias de revinculación. Nuevamente, esto estamos hablando de marzo, cuando Tecialis y yo nos manifestamos afuera del Centro de Justicia para las Mujeres en la inauguración, y la gobernadora estaba ahí, y está el video en las redes sociales de Mujeres México cuando yo grito, Mara, violencia vicaria es tortura, y ella se acerca y me dice, sí, claro que sí, y le digo, vengo a denunciar a uno de tus servidores públicos. Ese día interpuse la denuncia en contra de mi defensor de oficio, a quien le entregué todas las pruebas para que entregara y que a mí se me liberara de esa denuncia de violencia familiar, y él no entregó nada. Entonces lo tengo denunciado por negligencia en el cargo de la función. Eso fue en marzo, estamos a diciembre.
Mi hijo sigue con el agresor. Ha sido vinculado a proceso 2 veces. En el mes de mayo hice una huelga de hambre de 8 días afuera de juzgados familiares en el Poder Judicial. Se vincula a proceso después de 20 horas o un poco más de audiencias. Impresionantemente se vincula. Y así como Carlos Alejandro Lima Carvajal le quita completamente la vinculación de incumplimiento de obligaciones, vuelven a ir con este diablo con toga, servidor de Satanás, porque no hay otra forma de llamarle, y le quita parcialmente la vinculación a proceso por violencia vicaria. Y a mí me impresiona que no tengan la decencia de recordar que la sociedad existe porque las madres somos procreadoras de vida. No recuerdan ellos de dónde provienen, no nacieron así de repente, nacieron de una madre. ¿Cómo no pueden siquiera asomarse a ver la naturaleza humana? Yo no sé si pueda Matías volver a mi lado, y aún si volviera, yo no sé si las terapias lograrían reconectar, porque la violencia vicaria provoca un daño irreversible en las madres y en sus hijas e hijos. Los 4 años que perdí de la infancia de mi hijo, porque se lo llevaron de 8 años y ahora ya tiene 12, esos 4 años no hay manera de recuperarlos, nunca. Yo no voy a poder maternar los últimos años de infancia de Matías. Esto es irreversible, completamente perdido. Ahora es un adolescente y lo único que quisiera es poder convivir con él, y el Poder Judicial me niega. A mí, que soy su madre, a mí, que me quedé despierta cuando mi hijo estaba en incubadora, cuando nació, cuando el agresor le valía, cuando se iba, cuando me violó, que yo traía el DIU, cuando el ginecólogo dijo 90 días no puede la señora tener relaciones sexuales porque tuvo una apendicectomía con una cesárea y se vio muy grave, y me violó estando con el DIU, se me encarnó, me tuvieron que hacer una microcirugía. Ya no sé, señor Mario, qué más hacer. Solo nos queda esto, la voz, y decir allá afuera que no vamos a parar y seguir. Ya no sabemos qué más hacer, porque ya hemos llegado, gracias a la voz de Elisa y de otras madres protectoras, nuestros nombres y casos, no solo estos casos, sino el de todas las madres en México, ha llegado hasta la ONU, hasta esas instancias internacionales. Si no ejecutan ellos la autoridad que sí tienen para hacer valer la Agenda 2030, que implica que se tiene que hacer valer la perspectiva de género y perspectiva de infancias, no sé qué más seguiría. Pero aquí que no vengan a decir que están haciendo bien las cosas. Ese Tren Maya, que le llaman tren de la justicia, es un tren de la injusticia totalmente. Todo ese dinero puesto en vagones, cuando ese dinero debería de estar en recursos para que las víctimas del estado de Quintana Roo, del estado mexicano como estado de derecho, tuvieran recursos para peritajes, para terapias de revinculación con nuestros hijos, para las madres buscadoras, para las víctimas de feminicidio. Simple y sencillamente por eso no podemos parar. La lucha nos excede, porque nos hemos conectado a nivel nacional e internacional muchas madres. Esto es una crisis a nivel mundial, y esto ha reventado y están atentando contra la humanidad. Elisa, dígame. hemos escuchado, lo han dicho ustedes, actuaciones espeluznantes de jueces y de magistrados. ¿Qué no hay una autoridad arriba de estas jueces y magistrados que supervise sus procederes? Pues mira, a nivel estatal, la verdad, la cabeza sería un gobernador, y yo te voy a comentar algo. En mi caso particular, yo tengo un video en la última diligencia que me autorizó el Juzgado 10º de lo Familiar en Veracruz. La última diligencia fue un cateo donde mi agresor, el padre de mis hijos, supuestamente los tenía en depósito con su mamá. Hicimos un cateo a la casa de su madre, de María Chávez. Ella es hermana de una magistrada, Berta Chávez. Y en el cateo que nosotros hicimos, que obviamente filmamos de principio a fin, fuimos acompañados por personal del Juzgado 10º de lo Familiar, por personal del SECOFAM de Veracruz y por la policía. En este video, cuando nosotros abrimos, porque los padres no querían abrir y se negaban a abrir, abrieron a la fuerza, obviamente. Y
Cuando entramos, lo primero que nos dijo el padre de mi agresor fue que esto lo iba a saber el gobernador y que el gobernador estaba al tanto de todo. ¿Esto qué nos quiere decir? Yo dije, perfecto, entonces yo me entero en este momento que el gobernador está apoyando esta violencia, como dice mi hermana Grisel, es violencia en contra de las infancias. Las autoridades, yo no sé si no se han dado cuenta o precisamente es una estrategia. ¿Qué pasa cuando hay familias fracturadas? ¿Qué pasa en el daño psicológico y emocional que tú le haces a un infante, sea niña, sea niño, con quitarle la figura materna? Tú al niño lo desestabilizas, le quitas la mitad de su estructura. ¿Y qué hay? Es un daño además colateral y, como dice ella, es irreversible. ¿Qué sucede cuando estos niños crecen? Tienen adolescencias difíciles y son, en ocasiones, repiten patrones del narcisista porque ellos fueron los que lo tuvieron a su cargo, ellos le quitaron a la mamá y le dijeron, no tomes en cuenta a tu madre, ¿qué hay? Estamos creando una sociedad con repudio a las mujeres. Entonces, ellos creen que su mamá no los quiere, que su mamá no está, que su mamá se fue. Cuéntale, súmale todas las historias o patoaventuras que le sumó el papá que le metió en la cabeza, envenenándole un corazón y una mente. Entonces, ¿cómo pueden ser sus actos de un niño con este dolor, con este pesar? ¿Cómo pueden crecer? Entonces, nosotros tenemos posibles narcisistas y en un futuro, si esto no es tratado con tiempo y en forma, pues la delincuencia también forma parte de esta falta de estructura, de esta falta de madre o de esta falta de alguien en su círculo familiar. Hay una carencia y una ausencia. Entonces, la autoridad superior podría ser el gobernador. ¿Quién? El presidente de la República. La verdad es que yo tengo amigas activistas tratando de hacer posible algo y no hemos tenido apoyo. Te voy a decir de quiénes hemos tenido apoyo. De muchas mujeres que se encuentran liderando, cabeceando. Sí tenemos personas que han apoyado. Y te voy a decir una cosa, hay mujeres y hay hombres dentro de este movimiento que nos respaldan. Y gracias a estas personas que realmente saben que tanto una mujer, una madre y un padre es importante en la vida de un niño, en la vida de una infancia, ellos saben la importancia que tiene, entonces ellos se están apoyando porque ellos quieren una sociedad realmente sana, pero hay personas dentro de este sistema de gobierno que pareciera que lo que quieren es enfermar a la sociedad para poder seguir teniendo gente en las cárceles. Bueno, pues algo que quieras añadir, lo que gustes con las palabras que desees, Giselle. Sí, por ejemplo, aquí vemos un comentario de Luz Villanueva, como su hija le dice, tú eres una mentirosa, mi papá no me hace violencia vicaria. Yo quiero hacer un llamado a todas las madres de Quintana Roo, de México, del mundo, a las que Esto les llegue no es este mensaje. manipulación, digo, esto Así es. no es un crimen. Sí, de hecho, en el caso de Esto la me vinculación, parece deleznable. sí, y el tema es que los Perdón, jueces lo perdón, saben. adelante. Saben, por ejemplo, en el caso de la vinculación a proceso por violencia vicaria de mi agresor, el juez dijo, es evidente que el niño, se refería a mi hijo Matías, está manipulado y utilizó estas palabras. No me sorprendería que el niño actúe ya como un zombie. Yo lloraba mucho porque el juez lo entendió y sin embargo dijo, pero no tengo autoridad. Por eso le decía a usted que ellos no tienen la autoridad. Hace falta que alguien con verdadera autoridad tome el control y ponga orden en esta sociedad que se está yendo al abismo. Y dijo, no tengo autoridad para tomar al niño, porque si por mí fuera, lo mandaba a Procuraduría. Sí la tienen, pero no la saben ejercer. No la saben ejercer. Tendría que haberle informado al juez familiar que ponga al niño en resguardo y lamentablemente, ¿por qué sigue una Greti a cargo de la Procuraduría si está más que demostrado que está ayudando a los agresores? Es una mujer en búsqueda de aprobación masculina con serios temas psicológicos y emocionales no tratados y está generando una terrible violencia institucional. Pero bueno, regresando a este mensaje final, pues quiero hacer un llamado a las madres que sufren todo tipo de violencia de género, a que se sumen a las colectivas feministas, a cualquiera de las colectivas en donde ellas se sientan contentas, comprendidas, o
tal vez no contentas, pero comprendidas y que se empatice con su caso, porque el hecho de tener miedo de hablar es algo que ocurre todo el tiempo. Somos muchas mujeres dentro de las colectivas y somos unas cuantas y a veces muy pocas alzando la voz y dando la cara. Para nosotras es un honor portar el mensaje de todas estas madres que temen hablar porque están amenazadas, porque siempre están amedrentadas y con el miedo de que los agresores vicarios y sus abogángster tomen represalias, porque son terribles las abogadas y abogados que atienden este tipo de agresores. Entonces, el llamado es para que las madres se sumen a estas colectivas feministas, que si bien no las queremos obligar ni forzar a que salgan a la luz, den la cara y se expongan, las colectivas feministas sí pueden ayudarles a visualizar su caso, como es el caso de la Red de Víctimas Quintanarroense, Colectivo Femenil Xtabay, Mujeres Mayas, Mujeres Fuertes, mujeres que defienden su libertad, que la vocera y fundadora es Elisa Saldívar precisamente, Mujeres Soñadoras, que sueñan por una vida mejor, la colectiva Madres Cuidadoras de Tiempo Completo y en el caso de la organización que fundé, la colectiva Mujeres México. Entonces, cuando se acercan las madres y nos comparten dolorosamente la tortura que están viviendo, existen ciertos recursos que podemos hacer valer allá afuera y que con la asesoría jurídica de la licenciada Ariadne Songangua siempre cuidamos el tema de que no se esté cometiendo un delito en contra de la privacidad o la invasión de los datos privados del posible agresor y de su gente. Entonces, es importante que se acerquen y alcen la voz, no necesariamente que se pongan allá afuera y se expongan, porque también hay represalias de la autoridad, también quiero mencionar eso. A mí la autoridad sí me ha dado durísimo, porque hablo, porque salgo, porque pido que me den las convivencias entrega-recepción y simulan que están atendiendo, o bien me otorgan nuevas convivencias en Secofam, cuando por Dios, Secofam es una cosita de este tamaño aquí en Playa del Carmen, es invivible, hay una convivencia allá. Entonces, el llamado es a las madres, a que se sumen, a que alcen la voz y si temen a represalias, las entendemos y las vamos a apoyar y podemos poner sus casos allá afuera. Es bien importante que ya perdamos el miedo a la cárcel y a la muerte en el debido momento de cada mamá. Yo creo aquí que la lucha nos ha excedido, en mi caso son 4 años. Si yo muero, a mi agresor de manera jurídica ya lo pueden procesar por o inducción al suicidio feminicida o por feminicidio directamente. Si me encarcela, ya la fiscalía se desistió 2 veces de la acción penal en mi contra y tienen pruebas suficientes para determinar que yo no cometí el delito de violencia familiar. Entonces, si voy a un juicio injusto y me dictan sentencia condenatoria, pues es una quema de brujas, totalmente me van a quemar como bruja cuando me lleven a este juicio injusto, porque ya la fiscalía no tiene acción penal en mi contra, pero los jueces penales como David Montoya Absalón, Fernando León, que ya les puse queja en el Consejo de la Judicatura, pues estos jueces no me dejan ir, como el juez Gonzalo Segovia, que me negó el desistimiento, a pesar de que la ley indica que se debe de tener la solicitud del titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, y ya se tiene, además de todas las pruebas, un análisis de contexto, diversos peritajes, y para esto la Fiscalía concluye quien ejerció violencia familiar en realidad fue el agresor vicario, en este caso, con nombre que no puedo dar ni voy a dar porque no le voy a dar el poder de que me siga denunciando por todo y por nada, y aún así el juez lo niega, porque a ellos no les gusta en su ego, su toga inflada por el ego, no por autoridad, por ego, no quieren darse cuenta de que si frente a sus narices se pasó y se procesó a una mujer sin perspectiva de género, se le juzgó sin perspectiva en ningún aspecto, se le negó el derecho a la justicia, a pesar de que se dijo en audiencia que ya se tiene un peritaje donde mi hijo se desdice de ese hecho y es un peritaje hecho por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y aún así esa mujer soy yo y corre el riesgo de ser encarcelada. Hay que perder el miedo a todo eso porque las madres somos capaces de dar la vida por nuestras hijas y por nuestros hijos y ese es el llamado para las mamás. Elisa,
pues lo que quieras decir, adelante Bueno, para pues despedirnos. ahí, claro, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, sumando a lo que dice mi hermana de lucha, Grisel, yo quiero también, pues, comentarles que a las mamás, a quienes les hacemos este llamado, comentarles que no es un camino fácil, sin embargo, lo más complicado es levantar la voz, saberse que no estamos solas, ninguna está sola, y que es importante que denunciemos a estos agresores, denunciemos esta conducta que estas personas han tenido con nosotros, porque no es justo. Y así como nosotros empezamos a levantar la voz, también lo hacemos por muchas personas que no han tenido el valor de levantar la voz. Es difícil en un momento, pero posteriormente con el tiempo uno va agarrando experiencia y es importante que denunciemos también a las autoridades que apoyan a ese tipo de agresores, porque tenemos que destituir a todas estas personas. Gracias a Dios, el imperio que ellos tienen no es para siempre. Entonces, en algún momento son destituidos, gracias a Dios, como se han logrado en algunos casos. En algunos momentos los cambian porque están siendo demasiado corruptos evidentes, y entonces en algún momento llegan personas y nuestros casos salen adelante con el impulso, con la voz y con el apoyo de todas nosotras mismas. Yo quiero también destacar el trabajo de mi hermana Gabriela Pablos. Ella dirige la Unión de Madres Protectoras junto con otras hermanas, y es importante también su labor. Al decano contra la impunidad, la licenciada Magda también nos ha apoyado muchísimo en este trabajo. Y pues eso, que se sumen, como dice Grisel, me imagino que posteriormente se van a compartir las páginas. En Mujeres México está todas nuestras colectivas, toda la información. Ahí ella misma puede ir canalizando en qué parte van para que se sumen también a las colectivas de nosotras. También, si saben de algunas mujeres que han sido encarceladas, ha tenido la fabricación de delitos, que nos lo comenten para que puedan tener una defensa digna y se logre sacar adelante como se ha logrado en diferentes ocasiones. Gracias. Muchas gracias Bien, por el pues tiempo. le agradezco a Grisel y a Elisa, así como a Luz Villanueva y a Mujeres México, que pues nos compartieron sus opiniones. Este programa lo pueden ver también en la plataforma de YouTube, en nuestro canal, que es el, el, el nombre del canal, es el que tengo aquí, en lugar de mi nombre, Panóptico TV Chetumal, ahí también lo pueden ver, y en la página de Panóptico. Entonces, pues sí les pido de favor que lo compartan para que tanta porquería de este estado de chuequez, porque no es estado de derecho, es un estado de chuequez, de torcedura, pues lo conozca la gente, ¿no? Que se entere del tipo de alimañas que imparten justicia, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, Y las señor veces Mario. que sea necesario y cuando gusten, pues tienen a su disposición este programa, esta página de Panóptico. Hasta la Muchísimas próxima. gracias. Buenas noches. Chao.